Bona tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta presentació. En primer lloc, volem agrair a l'Església de Poblenou, l'Església Evangèlica de Poblenou, la seva voluntat i generositat a l'oferir a Yemima Ploskariu la possibilitat de fer el llançament mundial del seu llibre La presentació d'un llibre és sempre un esdeveniment feliç, joiós, semblant a la presentació d'un nadó. Una nova vida plena de possibilitats, de potencialitats. Qui sap quin recorregut farà, quantes vides tocarà i si serà un repte per noves perspectives, idees i projectes que ajudin a avançar la societat. Aquesta tarda us volem convidar no tan sols a participar escoltant el que l'autora vol compartir amb nosaltres, sinó un cop acabada la presentació a fer preguntes, a participar preguntant o aportant les vostres reflexions. I després a participar en el refrigeri que ha preparat Yemima i Luis per nosaltres i on tindreu oportunitat de parlar amb ella. Yemima Ploskariu és historiadora. Les historiadores i els historiadors juguen un paper fonamental en la nostra societat, especialment en l'actualitat, quan la desinformació i les interpretacions esbiaixades del passat són tan prevalents. La seva tasca va molt més enllà de simplement documentar fets dels passats. Els historiadors analitzen críticament les fonts, contextualitzen els esdeveniments i ens ajuden a entendre les complexes connexions que hi ha entre els diferents períodes de la història. En un món on les xarxes socials i els mitjans digitals poden difondre massivament i ràpidament narratives distorsionades del passat, els historiadors professionals són essencials per mantenir el rigor acadèmic i proporcionar una comprensió profunda i matisada dels esdeveniments històrics, ajudant-nos així a evitar la repetició dels errors del passat, si això és possible, y a prendre decisions més informades sobre el nostre futur col·lectiu. Queremos entonces presentaros a Yemima Ploskariu. Muchos de vosotros ya la conocéis, pero quizá no en su vertiente académica como doctora en historia. Como tal, acaba de publicar este libro que tengo aquí, Alternative Evangelicals, Evangélicos Alternativos, desafiando el nacionalismo en las fronteras multiétnicas de la Rumanía de entreguerras. Yemima nació en Rumanía, pero creció en California. Graduada en Historia por el Covenant College de Georgia, máster en Estudios de Europa Central y del Este por la Universidad de St. Andrews en Escocia, máster en Historia Comparada por la Universidad Central Europea en Budapest. En 2021 obtuvo su doctorado en Historia por la Dublin City University en Irlanda. Es en su tesis doctoral que basa el libro que presentamos esta tarde. La investigación previa de Yemima se centra en las minorías étnicas y religiosas, el Holocausto, el nacionalismo, la memoria, el género y la música en la Rumanía del siglo XX. Ha colaborado con artículos de investigación en distintas revistas: Contemporary European History, Central Europe, Social Inclusion, Journal of Religion in Europe, Nationalities Papers y un montón. Tengo aquí un par de folios llenos de sus colaboraciones en distintas publicaciones. No los voy a leer por el tema del tiempo y para no ruborizarla, como que ya está un poco, ya ha empezado. Ha publicado capítulos en diferentes volúmenes, en 5 diferentes, y tiene 3 más en espera de publicación. Actualmente trabaja como editora ejecutiva para Europa del Este y Central, así como coordinadora de voluntarios en el directorio de revistas de acceso abierto doag.org y es asistente editorial del Journal of Romanian Studies de Liverpool University Press. Como podéis ver, su trabajo ha sido reconocido por la comunidad académica y por editoriales académicas de renombre. El libro que hoy presentamos ha sido ampliamente elogiado por otros autores, entre ellos Roland Clark de la Universidad de Liverpool, y nos dice: por fin un libro de historia rumana que desentraña las experiencias cotidianas de la gente corriente y cómo construyeron iglesias y comunidades.
Ploskariu cuenta sus historias a través de las voces y experiencias de individuos de minorías étnicas y religiosas, mostrándonos cómo veían su mundo, no tan solo lo que las autoridades pensaban de ellos. Este libro complica la historia religiosa rumana de formas maravillosas y sorprendentes y será la obra definitiva sobre el tema durante muchos años. Heather Coleman, de la Universidad de Alberta, Canadá, también nos dice, basándose en una amplia gama de fuentes a menudo inexploradas, Jemima Ploskariu da vida a las experiencias de una comunidad multiétnica definida por su fe. María Falina, de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, nos dice: he aquí una magistral reconstrucción de la vida cotidiana de las comunidades evangélicas en la Rumanía de entreguerras. Este excelente estudio es de lectura obligada para cualquier estudioso del nacionalismo que quiera comprender cómo diversas minorías religiosas y étnicas lucharon y prosperaron en un Estado europeo nacionalizador. Estas son algunas de las opiniones vertidas acerca de la obra. Como su título indica, la obra se centra en los evangélicos en Rumanía durante el periodo de entreguerras en las zonas fronterizas. Claro, no sé cuántos de vosotros teníais o tenéis alguna idea sobre este tema. Yo, hasta que leí la tesis de Jemima, mis conocimientos sobre el tema eran nulos o menos que nulos. Durante el periodo, de lo que sí quizás tenéis una idea, algunos de vosotros, es de cuál era la situación de los evangélicos en el mismo periodo, pero en España y en Cataluña. Durante el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, el protestantismo evangélico en España experimentó un desarrollo modesto, pero significativo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, del 23 al 30, las iglesias podían funcionar, pero con un perfil bajo, que no se notara mucho. La llegada de la Segunda República en el 31 supuso un cambio importante, ya que la nueva Constitución estableció la libertad religiosa y la separación Iglesia-Estado. Y esto permitió a las comunidades evangélicas libertad de culto público, abrir templos, actividades educativas, distribución de literatura religiosa. En términos de obra social, las iglesias evangélicas mantuvieron escuelas, orfanatos, centros médicos, aunque a menor escala que en el resto de Europa. La labor educativa fue especialmente relevante. La historia de este edificio es una muestra de ello, ya que las escuelas evangélicas contribuyeron a la alfabetización en algunas zonas. El número de protestantes hacia 1930 era de unos 22.000 y se centraban en Andalucía, Madrid y Cataluña. El levantamiento militar y la consiguiente guerra civil en el 36 tendría consecuencias devastadoras para las comunidades evangélicas españolas. Con la entrada de las tropas franquistas en enero del 39, comenzó una etapa oscura para las comunidades protestantes. Juntamente con los masones, comunistas, republicanos y judíos, los protestantes pasaron a la clandestinidad, pagando un precio muy alto por su fe. Situados en el tiempo, no nos movemos de ese periodo, pero cambiaremos de escenario, nos desplazaremos a Rumanía, con vosotros, Jemima Ploskariu. Buenas tardes. Me gustaría daros las gracias otra vez por esta oportunidad de presentar mi libro y muchísimas gracias otra vez a la Iglesia de Pobleno por este espacio y oportunidad y claro, otra vez por presidir. De momento el libro está solo está disponible en inglés, sin embargo quiero compartir con vosotros sus fascinantes personajes, así como su mensaje, que considero sumamente relevante hoy en día. En la introducción del libro he incluido un poema llamado Pied Beauty de Gerard Manley Hopkins, escrito en 1877. Aquí lo tenéis en el original, en inglés, y dice así: Gloria a Dios por las cosas variopintas, por los cielos a dos tintas como las vacas moteadas, por las motas rosadas de las truchas que nadan, castañas caídas como brasas encendidas, alas de jilgueros, paisajes trazados y divididos, redil, barbecho y arado, y todos los oficios, con sus útiles aparejos y adornos. Todas las cosas opuestas, originales, raras, extrañas, lo cambiante, lo moteado, quién sabe cómo.
lo rápido, lo lento, lo dulce, lo agrio, lo brillante, lo tenue. Él da vida, cuya belleza no cambia jamás. Alabadle. He incluido esta poema como homenaje a los evangélicos que constituyen el tema del libro y a quienes la policía de aquel tiempo calificó de, entre comillas, manchados o moteados. Hoy en día se suele asociar a los evangélicos, especialmente de los Estados Unidos, con el fundamentalismo cristiano o con la política de derechas. Pero como veremos a continuación, esta ideología de derechas contrasta con la visión que en Rumanía se tenía de los evangélicos como de bolcheviques o de peligrosos izquierdistas. Así os invito a retroceder en el tiempo hasta la Rumanía de entreguerras. El día es el 14 de junio de 1925. Un agente de la Siguranza, que fue la policía secreta rumana de entreguerras, entró en un edificio. El número 2 de la calle Gări, en la ciudad de Chișinău, hoy en la capital de la República de Moldavia, país situado entre Rumanía y Ucrania, pero en aquel tiempo fue la capital de la región de Basarabia, que fue parte de Rumanía. La misión de este agente consistía en vigilar e informar sobre la actividad del grupo, así dicho sectario, que se reunía allí. Aquí son unos de ellos. El edificio era la casa de oración de la Comunitatea Creștinilor Evangelici Baptiști, o en castellano, la Comunidad Cristiana Evangélica Bautista. Se les consideraba sectarios porque no seguían las tradiciones cristianas ortodoxas de la mayoría de los rumanos. Aquel día se celebraba un acto religioso festivo para inaugurar la residencia de ancianos de la comunidad. Asistieron unas 400 personas. El funcionario de la Siguranza debía informar detalladamente no solo en este día, pero cada semana de los cultos de la mañana y de la tarde, los temas de los sermones, los nombres de los asistentes y de los predicadores, los discursos de los predicadores, lo que cantaba el coro y la orquesta, lo cual el mismo funcionario calificó bien organizados. A la gente le asombró la atención de los asistentes y la seriedad con que examinaban los ejemplares del Nuevo Testamento que tenían en sus manos. Pero lo más extraordinario, sin embargo, fue la mezcla de etnias. El agente de la Siguranza se encontró con un mundo moteado en sus palabras, en palabras suyas, o lume impestrizata en romano. Un mundo de rumanos, rusos, ucranianos, judíos, romaníes, bulgaros, ingleses, griegos y más. El agente había entrado en un mundo extraño, tanto por la mezcla de personas presentes como por sus inusuales actos religiosos, tan diferentes de los servicios de la Iglesia Ortodoxa Rumana con que él fue acostumbrado. Aunque fascinantes, parecían sospechosos y potencialmente peligrosos por su diversidad radical. Y aquí tenemos un grupo de bautistas en Chișinău en 1927. Tras la Primera Guerra Mundial, los grupos cristianos evangélicos en Rumanía habían crecido considerablemente. Bautistas, hermanos, pentecostales y adventistas del séptimo día se contaban entre los mayores grupos evangélicos en este tiempo, que vivían en las regiones de Crișana-Maramureș, Transilvania, Basarabia y Bucovina y Banat. Se trataba de regiones fronterizas, étnica y lingüísticamente diversas, anexionadas al reino de Rumanía desde Hungría, Austria y Rusia, en virtud de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Estas minorías religiosas crecieron exponencialmente, primero entre las minorías étnicas de Rumanía, especialmente entre los ucranianos, rusos, alemanes, húngaros, y luego se extendieron entre la población rumana étnicamente mayoritaria. Y su diversa composición étnica, de clase, de género, hizo que los evangélicos fueran cultural y socialmente únicos.
pronto, estos evangélicos diversos que ponían su fe por encima de la nación consiguieron establecerse como minorías religiosas bastante influentes dentro de Rumanía, disfrutando de fuertes lazos con creyentes en el extranjero y correligionarios de minorías étnicas dentro del país. En la década de 1920, las minorías romaní y judía de Rumanía ya sufrían discriminación a medida que las políticas racistas y eugenésicas se extendían por Europa. Sin embargo, incluso entre los judíos y los romaníes hubo muchos conversos a las iglesias bautistas y de los hermanos, y esto a pesar de que los evangélicos también sufrieron discriminación en la Rumanía recién ampliada por su negativa a unirse a la Iglesia Ortodoxa. Las iglesias evangélicas rumanas no tenían antecedentes de antisemitismo como la Iglesia Ortodoxa Rumana o la Iglesia Católica, y aceptaban nuevos miembros independientemente de su origen étnico. Las mujeres también participaban más que antes en la enseñanza y el liderazgo dentro de estas iglesias. Aquí tenemos fotos de unas de ellas. Mujeres como Earl Hester, ella no está en estas fotos, pero fue una misionaria de los Estados Unidos que vivía casi 20 años en Bucarest, en Rumanía, y se casó con un romano. Tenemos a Lidia Calderaro, aquí. Ella fue la presidenta de los jóvenes bautistas en Basarabia. También a Polina Krupskaya, que fue una profesora. Raisa Bushila, musicante, y Maria Aberburg, aquí. Y Nataleva, aquí. Y también aquí tenemos a Lina Tarleva. Esta foto es preciosa porque la mayoría de estas mujeres no sobrevivían el Holocausto en Chișinău. Y en esta foto tenemos a Eudokia Seguera, que es la única mujer en este curso de predicadores bautistas en la ciudad de Bălți, en Basarabia. Así que todos estos factores fueron factores importantes que hicieron que los evangélicos rumanos fueran notablemente integradores en una época en la que los estadistas europeos estaban empeñados en crear fronteras étnico-religiosas, distintas identidades nacionales claramente definidas. Así que para los políticos, ser humano significaba hablar rumano y ser de religión ortodoxa rumana. Volvamos a la iglesia de la calle Gări de Chișinău. Esta iglesia estaba dirigida por Lev Averbuch, judío ucraniano convertido al cristianismo en 1910 en Grodno, hoy en Belarus. Él y su esposa María crearon una comunidad fascinante. Los servicios religiosos incluían varios idiomas del mismo himno. Servicios incluían varios idiomas. El canto congregacional sonaba como un Pentecostés moderno. Varias versiones de himnos cantándose al mismo tiempo. Las publicaciones evangélicas, especialmente en esta región de Basarabia, tenían hasta 3 versiones lingüísticas diferentes del mismo volumen, en ruso, rumano y yiddish. Aquí tenemos un ejemplo de la revista Blagovestnik, que lo editaba Lev Averbuch y Marko Tarlev, y en que escribía Maria Averbuch y también Nina Tarleva mucho. Estas iglesias eran comunidades lingüísticamente ricas que abrazaban su diversidad lingüística como medio para avanzar en la comprensión de su nueva identidad y para avanzar en su entendimiento de la fe cristiana. Su fe les ayudó a tender puentes a través de diferentes fronteras sociales, lingüísticas y de género, y crearon comunidades que prestaban ayuda a los
que estaban dentro, pero también fuera de la comunidad religiosa. Ya en 1918, Lev Averbuch se pronunciaba contra el nacionalismo en sus sermones y conferencias. Y aquí tenemos una foto de unas fotos con él. Aquí, con su esposa María. Y ahí también Lev y María con un joven ucraniano, también judío, que fue refugiado de Ucrania después de la Primera Guerra Mundial por causa de los pogroms que ocurrían en Ucrania en este tiempo. Y Lev con María ayudaba a este joven a emigrar a Palestina porque tampoco el Estado rumano no aceptaban a todos los refugiados de Ucrania en este tiempo. Así, Lev sostenía que los cristianos no podían abrazar el nacionalismo porque impedía a los creyentes seguir el mandato de Jesús de amar al prójimo como a sí mismo. Averbuch alentaba la diversidad lingüística, étnica y cultural en sus cultos. Por ejemplo, una celebración navideña podía incluir lecturas de la Biblia en al menos 5 idiomas diferentes, sermones en 3 y canciones en muchos más. La congregación evangélica de Averbuch está bien documentada en los archivos estatales rumanos de Moldavia y de Rumanía, pero fuera de estos archivos casi se han sido en gran parte olvidados. Ahora pasamos a una comunidad menos documentada de evangélicos multiétnicos, de los bautistas romaníes o gitanos de la ciudad de Arad, en la región de Crișana-Maramureș, al noroeste de Rumanía. En Arad, en el extremo opuesto del país con respecto a Chișinău, como vemos en la mapa, los conversos romaníes rompieron las barreras sociales y se unieron a las iglesias bautistas. Al igual que el grupo de Averbuch, aquellos encontraron una comunidad más integradora y fundaron la primera iglesia bautista dirigida completamente por romaníes. La llamaban Credința, que significa fe en rumano, en la ciudad de Arad a principios de la década 1930. Y perdona que la calidad es muy baja, pero es la única foto que tenemos de esta iglesia en aquel tiempo. Fue tomada cuando un misionario de los Estados Unidos les visitaba, Walter Craighead. Y Walter Craighead también vivía en Basarabia casi 20 años con él y su esposa y sus 5 hijos. Sí, vivían como misionarios 20 años en Rumanía. Y esta foto lo envió él a los supporters. Le daban apoyo. Sí, los que dan apoyo a él y su familia. Aquí también, en la iglesia Credința, se escuchaba hablar en varios idiomas en un mismo culto. El crecimiento de los evangélicos romaníes se produjo simultáneamente con la expansión de los esfuerzos de emancipación de los romaníes en Rumanía. Es importante saber que en Rumanía los romaníes o los gitanos fueron esclavos hasta 1870 y muchos de ellos trabajaron para las tierras de la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Iglesia Ortodoxa. Creyentes como Dumitru Lingurar, hijo de Anton Lingurar, que fue miembro fundador de la Iglesia Credința, fue el primer romaní que asistió en el Seminario Bautista de Bucarest. En 1924 estudió Derecho en la ciudad de Cluj, en la región de Transilvania, y una vez juez fue asignado a la región de Banat tras la Segunda Guerra Mundial. Así vemos también el movimiento de estos creyentes en este tiempo. Y aquí tenemos una foto de Dumitru Lingurar. Bien, pasamos a hablar de la música ahora, un tema muy relevante del que trata el capítulo 4 del libro. La música jugó un papel integral
en las comunidades evangélicas y en su identidad de fe. Los cantos cantados durante los cultos religiosos o eventos de evangelización eran a menudo himnos antiguos con varias traducciones, y los asistentes podían cantar en su lengua materna y sentirse unidos a pesar de los diferentes idiomas y tradiciones. Pero también ellos también escribieron sus propios nuevos himnos, como Maria Averbuch escribía nuevas canciones, Lev Averbuch, Moses Richter, Isaac Feinstein, Jon Kishmori y muchos otros. Probablemente más que cualquier otro elemento de los cultos religiosos, que de otro modo serían sencillos comparados con las misas de la Iglesia Ortodoxa o de la Iglesia Católica, la música les ayudó a superar las barreras étnicas y lingüísticas. El canto congregacional fortaleció los lazos comunitarios entre los miembros de la Iglesia, al igual que las muchas horas de ensayos del coro y la orquesta que se llevaban a cabo cada semana en preparación para los cultos de mitad de semana y de fin de semana, y a veces los domingos podrían tener como 3 servicios, 3 cultos en un día, y no fueron lo mismo culto, cada culto diferente. Las conferencias o fiestas religiosas cargadas de música también fueron un medio con que consiguieron atraer nuevos seguidores a sus comunidades. Uno de los himnos más populares entre estas congregaciones multiétnicas fue Gott ist die Liebe, Dios es amor, de August Dieter Rischer. Las palabras Él nos ama a todos en el coro de este himno en rumano enfatizaron la igualdad de todas las personas ante los ojos de Dios, independientemente de su nacionalidad. Aquí los tenemos en alemán, en original, y también en catalán y en castellano, unos de los versos. Aunque originalmente era una canción infantil, llegó a traducirse a muchos idiomas y se cantaba en diferentes ocasiones. En las iglesias evangélicas de Rumanía se cantaba en alemán, húngaro, polaco, rumano, ruso, turco, en hasta 9 idiomas a la vez, lo que refleja la diversidad, o tal vez étnica, que podía darse en un solo culto. La Navidad y los cultos religiosos para niños en Chisinau contribuyeron especialmente a la expresión musical multilingüe, con escrituras, poesía y canciones como Gloria a Dios en las alturas, un niño nos ha nacido. Se cantaban en yiddish, hebreo, rumano, ruso, alemán, en dialectos locales de romaní. A menudo actuaban el ex cantante de la ópera imperial rusa Dmitri Venchanov, la vocalista rusa Sofia Cherkes y familias musicales locales de romaníes. Algunos asistentes llegaban a andar 30 kilómetros para participar en estos eventos. Estos eventos siempre tenían lugar en salas abarrotadas, como vemos aquí con los niños en Chisinau, en los cultos de Navidad, y también aquí con la gente en fila esperando entrar en la iglesia. Y también tenemos a la policía aquí vigilando a ver quién viene a los cultos, qué se están diciendo y qué pasa ahí. La música demostró ser una herramienta evangelística transferible entre subculturas, pero también una herramienta muy importante para unir a estos creyentes muy diferentes. Los líderes políticos y religiosos ortodoxos rumanos creían que esta minoría evangélica ponía en peligro la construcción de una fuerte identidad nacional rumana de posguerra, y que la identidad transnacional y las conexiones interétnicas de los evangélicos amenazaban las fronteras territoriales de Rumanía, la soberanía del Estado y la influencia de la Iglesia Ortodoxa Rumana, que se consideraba una institución unificadora de la identidad nacional rumana.
En 1940, las autoridades estatales rumanos ilegalizaron los grupos evangélicos y deportaron a algunos creyentes a los huertos de Transnistria, la franja de tierra entre los ríos Dniester y Bug, donde el gobierno rumano había ya deportado la mayoría de los judíos y romaníes de las regiones orientales de Basarabia y Bucovina durante el Holocausto. A pesar de la marginalización y de la persecución de la que fueron objeto, estos diversos grupos enriquecen nuestra comprensión de las minorías en la Europa del siglo XX, por la forma en que desafiaron la religión establecida y las políticas nacionalistas del Estado, y construyeron nuevas identidades que traspasaron las fronteras del idioma, el género, la clase social y la etnia. Y aquí tenemos al grupo Gedeón de bautistas, un grupo de jóvenes de Basarabia. Encontramos otra vez a Lidia Calderaro y a Eugen Jurenko. Este grupo pasaron toda la Basarabia enseñando a la gente a leer, a organizarse mejor, cómo ayudar a los creyentes en pueblos o en diferentes barrios, cómo ayudar no solo a su comunidad religiosa, pero a los de alrededor. Y Eugen Jurenko fue uno de estos que fue deportado a Transnistria y regresó en 1943. Lidia Calderaro fue deportada a Siberia durante la ocupación de Basarabia de los soviéticos en 1941. Fue un año en que Basarabia fue bajo el dominio soviético, y en este periodo deportaron evangélicos a Siberia. Pero ella también regresó a Basarabia después de 20 años, en 1960, algo así. Volviendo al poema de Hopkins, del principio de la presentación, las palabras de un poeta jesuita del siglo XIX tocan tan acertadamente los temas presentes en este libro y reflejan la transferibilidad y flexibilidad de la identidad religiosa entre culturas. Los protagonistas étnicamente mezclados eran contrarios, originales, sobrios, extraños. Junto con el agente de la seguridad que informó sobre la congregación de Averbugh en Chisinau en 1925, nosotros también seguimos perplejos, asombrados y intrigados por estos grupos, así dicho, moteados, estas comunidades multiétnicas, multilingües y de género mixto en una época de homogeneización étnica y fuertes políticas de nacionalización. Pero como escribió Averbugh en un artículo en 1921, estos evangélicos trataban de mostrar que su amigo Jesús es el verdadero amigo de todos, independientemente de la lengua, la etnia, el género, la cultura o la ciudadanía. Y mi objetivo a través del libro es sacar a la luz sus historias y su mensaje tan relevante hoy en día con el crecimiento de movimientos populistas y nacionalistas en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención. Y si alguien está interesado en leer el libro, que es en inglés, podría hablar conmigo o escribir. Voy a tener un cuaderno aquí, podéis escribir vuestro correo electrónico y os contactaré. Ahora a ti, Clara.